En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y el versículo a leer es el 9. Y dice la palabra de la siguiente manera: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En esta noche, amados hermanos que están con nosotros en este lugar, y así también hermanos y hermanas que a través de estos medios van a oír y van a ver este mensaje. Nosotros a cada vez que nos congregamos siempre le damos las gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el centro de nuestra reunión, Él es el centro de nuestra adoración, como decimos, porque vemos en su palabra que dice aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y versículo 20. Él dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso con toda seguridad decimos nosotros que Él es el centro de nuestra reunión. Pero en esta noche, amados hermanos, vamos a meditar este mensaje muy especialmente para nosotros los ministros que tenemos un ministerio. Esta vez la palabra dice: y os entregarán, entonces entregarán a tribulación, dice la palabra, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo estaba meditando en estas palabras porque dice la palabra que esta vez el Señor estaba sentado en el monte de los olivos y sus discípulos se acercaron aparte y le preguntaron de las cosas que iban a venir. Y ellos dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dice que el Señor les respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice la palabra. Y después el Señor les empezó a decir: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y el Señor empezaba a explicarles y a decirles: y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares de la tierra. Pero después que iba a acontecer eso, dice la palabra que ahora Él dice: entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor le estaba explicando a los discípulos que iba a haber un tiempo en que iban a ser entregados a tribulación. Y también hoy en día nosotros, después de todas estas señales que van a venir,
va a venir un tiempo en que nos van a aborrecer por causa del nombre del Señor. Pero la pregunta es, amados hermanos, ¿ya estamos nosotros preparados para padecer, para sufrir un poco esas tribulaciones? Como dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Porque también dice la palabra en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la palabra. Todos aquellos que quieran vivir creyendo en el Señor Jesucristo van a padecer persecución, lo que dice la palabra. Pero ya estamos nosotros preparados como ministros. Si llegáramos a ser entregados a la muerte, o si fuéramos entregados a tribulación o el aborrecimiento por causa del nombre del Señor, miremos lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu Santo para nosotros. Miremos ahora en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 1, oiga lo que dice la palabra. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Aquí encontramos ahora en la palabra que nos dice que también debemos de saber esto, que en los últimos días, en los postreros días, dice la palabra, que vendrán tiempos peligrosos. Pero nosotros como ministros no debemos de flaquear, no debemos de desmayar, sino tenemos que fortalecernos en la palabra y saber lo que vamos a padecer como ministros, como vamos a ver a través de la palabra también de unos ministros que sufrieron por amor al Señor. Dice la palabra que también debes de saber esto, nosotros debemos de saber esto, que si vamos a llegar a ser entregados a tribulación o vamos a llegar a ser entregados hasta la muerte, que nosotros seamos fieles al Señor, que no lo neguemos, que nosotros sigamos cumpliendo con el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque dice la palabra que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros vamos a tener que cumplir con este trabajo, con este ministerio hasta la muerte. Hay que ser fiel hasta la muerte, dice la palabra. Que el Señor a su tiempo nos dará la corona de vida. Pero ahora nos muestra y nos dice que también debemos de saber que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Pero miremos lo que sigue diciendo la palabra aquí mismo, en la segunda de Timoteo, ahora en el capítulo 4 y versículo 5, oiga lo que dice la palabra. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, dice ahora la palabra. Ahora el Espíritu Santo nos enseña que debemos de ser sobrio en todo, que debemos de ser prudente, es lo que quiere decir esa palabra sobrio. Nosotros debemos de ser prudente en todo, soportar esas aflicciones. Haz obra de evangelista, dice la palabra, que hay que hacer ese trabajo de evangelista. Tenemos que cumplir con ese trabajo de enseñar la palabra, o de los hermanos que son ancianos, cumplir ese ministerio, porque así dice la palabra, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, es lo que tenemos que hacer nosotros, soportar esas aflicciones. Y haz obra de evangelista, haz el trabajo
hace el trabajo que Dios les ha encomendado o que nos ha encomendado a nosotros. Tenemos que hacer ese trabajo de enseñar la palabra o de predicar la palabra, pero también dice la palabra, cumple tu ministerio. Ya le decía que la palabra dice en Hebreos 10:38 que más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dijo el Señor. Pero nosotros no somos los que retrocedemos, dice la palabra, sino que nosotros, lo que nos muestra el Espíritu Santo es que nosotros cumplamos con nuestro ministerio. Que cumplamos, dice la palabra, con el ministerio. Pero la recomendación es, pero tú sé sobrio en todo. Debemos de ser sobrio en todo y soportar las aflicciones, hacer ese trabajo de enseñador o de predicador de la palabra. Tenemos que cumplir nuestro ministerio hasta el día en que Dios nos diga que ya no más vamos a vivir en este suelo. Pero dice la palabra, cumple tu ministerio. Miremos por qué el apóstol Pablo enseñaba a Timoteo estas palabras, porque él lo había padecido. Miremos ahora lo que dice en la segunda de Corintios, en el capítulo 11 y versículo 24 en adelante. Dice la palabra, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en náufrago, como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí vemos el listado de este ministro que estaba sufriendo por amor al Señor, por amor a la obra del Señor. Él cumplía su ministerio, pero dice la palabra que él soportó todas esas aflicciones. Por eso le decía a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, porque él lo había padecido, él había soportado esas aflicciones, cuando lo azotaron, cuando lo apedrearon. Dice la palabra que cuando él padecía esos azotes, cuando él padecía las apedreadas que le dieron, dice que él estuvo padeciendo como naufragio en el mar, pero él soportaba todo esto por amor al Señor, seguía trabajando en la obra del Señor. Dice el versículo 28, ojalá que esto también esté en nosotros. Dice el versículo 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ojalá que, amados hermanos, sobre nosotros que se agolpe eso, lo que el apóstol Pablo decía, lo que se agolpa sobre mí es la preocupación por las iglesias. Ojalá que nosotros tengamos esa preocupación por el pueblo del Señor, de pedirle al Señor sabiduría, revelación para tener un mensaje para llevar al corazón del pueblo, cumplir con nuestro trabajo, cumplir con el ministerio. Pero cuando van a venir las aflicciones,
cuando van a venir esos aborrecimientos, ojalá que nosotros los soportemos, como dijo Pablo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, haz el trabajo como ministro, como enseñador, como predicador de la palabra. Cumple tu ministerio, le decía a Timoteo. Ojalá que nosotros en ese tiempo, porque dice la palabra que también debes de saber esto, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Ahora por medio de la palabra estamos sabiendo nosotros que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, pero nosotros tenemos que cumplir con el ministerio. Miremos lo que dice ahora. Volvamos a la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 2 y versículo 3 dice la palabra, ahora dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que sufrir esas penalidades, esas persecuciones o aflicciones que van a venir a nuestra vida. Debemos de ser sobrios, dice la palabra, en todo y soportar esas aflicciones. Porque ahora el Espíritu Santo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo nos consideramos nosotros en la obra del Señor como buenos soldados de Jesucristo? Vamos a tener que padecer, sufrir esas penalidades, las aflicciones. Muchas veces los problemas, las enfermedades que se agolpan contra nosotros nos afligimos, pero dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo nos consuela y nos dice también en el versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Así que queda en nosotros, si estamos dispuestos a sufrir esas penalidades, soportar esas aflicciones, dice la palabra: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si nosotros vamos a sufrir todo lo que va a venir en los últimos días, dice que también vamos a reinar allá con Él, allá en el cielo. Pero si le negaremos, dice la palabra, Él también nos negará. Por eso dice la palabra: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ojalá que, amados hermanos, cumplamos nuestro ministerio, que todo lo que ha venido, todas esas enfermedades y cuántas cosas vienen a nuestra vida, que nos lleguen a afligir, que nos llegan a sentir esa tristeza o desesperación. Ojalá que nosotros sigamos trabajando en la obra del Señor, porque tenemos esa esperanza de que si sufrimos, también vamos a reinar allá con Él. Miremos otro texto, lo que dice la palabra ahora en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 5 y versículo 10, oiga lo que dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Dice la palabra ahora: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo vamos a padecer, dice que después Él mismo nos va a perfeccionar cuando vamos a encontrarnos con el Señor, porque vamos a tener la semejanza del Señor, la misma estatura, el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer un lugar allá en los cielos. Porque dice la palabra que si nosotros cumplimos con nuestro ministerio, dice en Daniel capítulo 12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Así que, amados hermanos, dice la palabra que los entendidos, dice la palabra, que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Allá nos van a nosotros a establecer un lugar. Los entendidos, dice la palabra, que van a resplandecer como el firmamento, y los que enseñamos la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En esta noche entre nosotros hay personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Es tiempo de venir al Señor Jesucristo, porque dice la palabra: los entendidos van a resplandecer como el firmamento. Ya es una persona, usted, amigo oyente, ya es una persona entendida, ya tiene a Cristo en su corazón. Si ya tiene a Cristo en su corazón, ya es una persona entendida y va a resplandecer como el firmamento. Pero si todavía no es una persona entendida, su parte será en el lago de fuego, porque dice la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, dice: y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Ahí van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso en esta noche que ustedes tienen tiempo, es noche de salvación también para ustedes. Pueden venir a Cristo, pueden pedirle perdón al Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo le va a limpiar de todo pecado. Porque así dice la palabra del Señor, que es necesario que el hombre se convierta, que se arrepienta de sus pecados y se convierta a Cristo. Para que ustedes también van a tener un lugar allá en el cielo, van a ser establecidos en un lugar también. En esta noche, amados hermanos, la palabra dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, dice la palabra, y cumple tu ministerio. Porque tenemos que saber, amados hermanos, que en los últimos tiempos van a venir tiempos peligrosos, pero nosotros, confiados en la palabra del Señor, nosotros vamos a superar esos tiempos hasta que venga el Señor por nosotros. En esta noche damos gracias a Dios por su palabra que nos ha concedido escuchar en esta noche, y Él quiera bendecirlo en nuestros corazones.